El ex investigador de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Andrei Vladimir González Arteaga, presentó una denuncia en contra del actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y del secretario de Política Criminal, César Cordón. El exagente de la FESI señala a ambos funcionarios por denegación de justicia, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia al retrasar el proceso en contra del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y de beneficiar a la excandidata a la presidencia Sandra Torres y al diputado Orlando Blanco para que pudieran participar durante el proceso electoral de junio pasado. Andrei González asegura que la fiscal desvió, impidió y obstruyó el caso de financiamiento electoral ilícito del 2015, por el cual Sandra Torres se encuentra bajo prisión preventiva. La excandidata de la UNE presentó en abril medidas de seguridad en contra del exinvestigador Andrei González Arteaga y el actual jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, amparándose en la ley de femicidio. Por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Vigilante. Usted ya veía la nota, esta denuncia en contra de la fiscal general y del secretario Cordón, de un exfiscal del señor Andrei González. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Vigilante. Damos la bienvenida a nuestros analistas. De este lado nos visita Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo está? Buenas noches. Y por este lado tenemos a Ricardo Barreno. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Comencemos con esta denuncia que se presenta hoy al Ministerio Público por abuso de autoridad, entre otras cosas, obstrucción a la justicia, también en contra de la fiscal general Consuelo Porras. ¿Cómo hay que analizar esta acción que interpone un exfiscal que andaba, pues, investigando el tema del financiamiento electoral ilícito del Partido Unidad Nacional de la Esperanza? Comencemos por acá, Estuardo. Bueno, el comunicado que lanza el señor Andrei Vladimir González Arteaga, ese es el nombre de él, es básicamente, hay 4 puntos que son fundamentales. Yo como analicé el comunicado, por lo menos la denuncia de él es a partir de cuatro puntos. El primero es que se había avanzado bastante en el Ministerio Público, pero de repente llegó Consuelo Porras y todo retrocedió a, digamos... los procesos, digamos, se ralentizan. Sí, se quedaron estancados, no hubo apoyo para los fiscales, entonces básicamente llegó Consuelo Porras y todo se quedó atrasado. Segundo, Consuelo Porras se hizo aliada de quienes no querían la lucha contra la corrupción. Ese es un segundo punto que él pues claramente dice ahí, y él pasa por una historia de todos los fiscales generales con quienes él ha trabajado. Tercero, como evidencia máxima de ese proceso, está la complicidad que habría tenido Consuelo Porras con Sandra Torres y con el señor Blanco Lapola. Digamos que esa es la evidencia. Si vamos si utilizo el método deductivo, esa deducción es. Y por último, el cuarto punto es que él no puede participar más en un ministerio público que lo que ha hecho es básicamente unirse a las mafias oscuras y negras que nunca le prestaron que Consuelo Porras nunca le prestaron el apoyo a la CICIG y que por lo tanto se va. Ese es el comunicado básicamente de él. Y obviamente entre varias denuncias y varios nombres que salen ahí, principalmente de los con quienes él había trabajado y que por eso hoy 15 renuncia de esta Fiscalía contra la Corrupción. Ese es en general lo que hace. Creo que para mí lo más importante es la denuncia que hace con relación a la UNE. Y la denuncia que hace con relación a la UNE es que algo que habíamos nosotros discutido aquí muchas veces, y es que nos pareció extraño que un día después que se le da la inmunidad a Sandra Torres como candidata presidencial, sale el MP entonces con esta solicitud de antejuicio. De antejuicio en contra de también unos diputados. Cuando ya estaba cubierta por el antejuicio. Bueno, esto sucedió, pasó el tiempo, la primera vuelta, segunda vuelta, y lo cierto es que ahora Sandra Torres está en la cárcel. Pero yo creo que deja ver entre líneas, porque también hay que leerlo entre líneas, lo que está diciendo,
es que no son solo ellos, no solo es Sandra Torres, sino el señor Lapola, quienes habrían sido protegidos, si puedo utilizar la palabra protegidos, sino que puede haber más personas, más personajes. Sí, que este solo sería como jalar el hilo y que conforme se jale el hilo, se va desenredando la madeja de ¿Crees que hay un pulso interno en el Ministerio Público en este momento? Yo creo que sí. Sectores, eso, de hecho, grupos. más adelante quiero explicar lo del pulso. Y creo que ahorita vienen, ayer fue la UNE presentando una iniciativa, o por lo menos explicando una iniciativa por la cual le darían el poder al presidente para que quite al fiscal general o a la fiscal general. Además, la prohibición de 6 años, ¿es verdad?, de no participación de quienes han estado en el MP en actividades político-partidistas, ¿verdad? Hoy es esta renuncia, guión denuncia, guión... denuncia. Sí, guión contradenuncia, ¿verdad? En contra de la fiscal Consuelo Porras. Y entonces yo creo que solo nos está mostrando algo más fuerte que hay dentro del Ministerio Público y que supongo que aquí también queda en libertad la fiscal de responder a estos señalamientos, porque son señalamientos. Sí, son señalamientos en esta fase. Ricardo, ¿cómo se ve esta presentación de estos señalamientos por parte del fiscal Andrei González? Ya habíamos visto, digamos, algunas luces de esta polémica en el momento, como señalaba Estuardo, cuando se presentó en la solicitud de antejuicio. Ya Sandra Torres tenía la inmunidad que le concedía ser candidata presidencial en aquel entonces. Incluso la CICIG se pronunció en su momento también de que ya habían entregado los documentos para esta investigación, pero que fue hasta después que fueron, pues, digamos, despachados por la fiscal general Consuelo Porras. Sí, digamos que yo sí quisiera resaltar lo que decía Estuardo en cuanto a esos tiempos incongruentes de la presentación de la documentación y el goce de inmunidad de Sandra Torres. Porque si recuerdan, la argumentación del Ministerio Público en ese momento fue que los tiempos administrativos y los tiempos de investigación de la justicia y presentación de cargos no necesariamente coinciden con los tiempos políticos. El problema fue que generó tanta duda, tanta incertidumbre de por qué curiosamente se presentaba un día después de que ya Sandra Torres iba a tener el gozar de la inmunidad. Eso comenzó a generar desde antes de que iniciara el proceso electoral y no digamos durante el mismo, cierto temor del nivel de compromiso con el que se iba a abordar la justicia en cuanto a la investigación, en cuanto a los procesos administrativos y la justicia en términos de autonomía como tal. Hoy estamos viendo lo que ya sospechábamos desde hace varios meses, cómo es que efectivamente hay una institucionalidad en materia de justicia débil, hay una clase política robustecida, pero robustecida no con alimentos nutritivos, sino con cualquier comida chatarra, digamos, que está teniendo capacidades, o se están más bien evidenciando las capacidades de controlar y de maniobrar la justicia a favor propia. Sí es, creo yo, interesante dentro de lo que está ocurriendo con esta denuncia penal en contra de la fiscal, pues de entrada escuchar cuál es la respuesta del Ministerio Público. Hasta el momento creo que todavía no hay un pronunciamiento oficial. ¿No? Creo que es muy difícil un pronunciamiento oficial en estas condiciones porque de entrada nunca gozó de la confianza ciudadana. La señora fiscal entra en condiciones con una alta expectativa también de lo que dejaba a Telma Aldana y el camino que iba a seguir la actual fiscal Consuelo Porras. Entonces, defenderse en condiciones o explicar más bien en condiciones, en estas condiciones creo que va a ser muy difícil. Insisto, habrá que ver cuáles son sus respuestas. Lo que sí me preocupa es justamente lo que ayer ocurre en el Congreso de la República y que viene a ponerle más complicaciones a esta denuncia. Y es la iniciativa de ley que está presentando, ya lo mencionaba Estuardo, que está presentando la Unidad Nacional de la Esperanza. Recordemos que la Unidad Nacional de la Esperanza, en este proceso electoral, la UNE ganó las elecciones, quien la perdió fue Sandra Torres. Y como la perdió, hay un compromiso, digamos, de defensa que tiene que enfrentar un proceso judicial y que puede estar condicionado al apoyo
que está recibiendo de la Unidad Nacional de la Esperanza para que este caso pueda avanzar con normalidad o se vea atropellada por intervenciones ajenas a la justicia. Recordemos también que la UNE en el Congreso de la República tiene, ¿qué? 52 diputados, no es cosa menor. En la siguiente legislatura. En la siguiente legislatura. Recordemos también que a pesar de que se escuchan rumores de la fragmentación interna de la UNE, sigue teniendo peso parlamentario y eso es importante. Recordemos que entran al Congreso de la República 110 diputados nuevos y entran aproximadamente creo que 18 bancadas, con las cuales necesariamente el que tiene mayor olfato político, que es la UNE, deberá hacer negociaciones. Y en el marco de la judicialización de la política que hablábamos en proceso electoral y que va a continuar, al menos en el primer año de 2020, cuando se tengan que resolver aún casos de antejuicio, me parece que vemos la continuidad con esta denuncia, la continuidad de la judicialización de la política y un elemento adicional. No es cosa menor el caso que involucra indirectamente o que supuestamente involucra a Consuelo Porras. Estamos hablando de financiamiento electoral no declarado y eso es lo que ha dirigido las principales denuncias en el este 2019. Y que ha ido en contra de los partidos políticos y que ha ido en establecidos. contra. Entonces, solo rápidamente, y lo lanzo como pregunta, ¿qué capacidad tenemos como justicia de atender uno de los mayores casos como es el financiamiento electoral no declarado o ilícito y en consecuencia generar sostenibilidad partidaria en estas condiciones donde se ve que hay un compromiso, hay una justicia comprometida y eso sí preocupa? Ahora, el sistema de partidos políticos, lo que menciona Ricardo, está preparado para seguir adelante, continuar, profundizar las investigaciones del financiamiento electoral no declarado, cuando se ha dicho, incluso en algunos círculos políticos, que la forma del financiamiento de partidos se hacía de esa manera en el pasado. O sea, no creo que sea de interés general de todos los partidos políticos continuar con la investigación de este financiamiento electoral no declarado, porque pareciera que todos tienen fantasmas guardados o escondidos. La presentación, o por lo menos la posición pública de don Andrei Vladimir es básicamente no tanto contra los partidos políticos. Yo creo que tenemos que entender eso. Es literalmente contra la fiscal. Y yo quiero leer algunas líneas que yo creo que son muy explícitas con relación a los puntos que yo expliqué, porque me están enviando mensajes que eso yo me lo inventé, que eso no lo dijo él, que no sé qué. Disculpe, yo tengo el mensaje, la posición oficial de él, y él dice en uno de los párrafos, voy a leer un par de líneas ahí: el revanchismo evidente de las actuaciones de la fiscal general. O sea, énfasis en la palabra revanchismo. Luego, la pasividad cómplice de la administración de María Consuelo Porras Argueta dejó que se perdiera el trabajo impetuoso de la institución, y sigue diciendo algunos logros que habían tenido. No se guarda nada el fiscal Andrei. Pero mira, o sea, revanchismo, pasividad, complicidad, y dice él, y es que estando dentro de la FESI pude percibir la complicidad de la fiscal con los grupos oscuros y los grupos... eso es lo que dice él. Y ojo, yo creo que mejor sería bueno enviar esto a través de redes para que los televidentes lo puedan leer y puedan ver lo que no es cuestión que nos... Claro. Dice, lejos de esperar el respaldo del trabajo del personal de la fiscalía, la actitud de la administración ha sido tratar de anular el trabajo. O sea, no solo eso, sino que lo que está diciendo es que Consuelo Porras está saboteando el trabajo de esto. El freno al impulso de anticorrupción, léase inverso, ella empuja la corrupción porque ella le está poniendo freno a la anticorrupción. Y la institución se convirtió en parte de la ola de tiempos regresivos, o sea que el fiscal regresó. Y ahí siguen las oraciones, ponle todo si quieren. Vamos a la pausa y luego regresamos con este rosario de calificativos de este comunicado que son de don Vladimir. Presenta el fiscal Andrei González. Volvemos luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Vigilante. ¿Qué opina usted de esta denuncia que se presenta hoy en contra de la fiscal general Consuelo Porras de parte de el exfiscal Andrei González? Ya Estuardo terminaba el bloque anterior con una serie de calificativos que hace el fiscal González en contra de la fiscal general, que ha tirado por la borda mucho del trabajo. Pero no los calificativos, pero no, porque los calificativos seguía siguen. Seguía el rosario. Así las cosas, dice, me veo obligado a denunciar la protección ilegal de la actual fiscal, es la señora Porras, general, a la ex candidata presidencial Sandra Torres Casanova y al diputado al Congreso de la República, Orlando Joaquín Blanco Lapola. Situación que documenté ampliamente, o sea, no solo está diciendo yo denuncio, sino que está diciendo yo denuncio y aquí están las pruebas. Eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces, aquí, y sigue el rosario ahí, ¿verdad? De cómo es que los grupos oscuros y los grupos fácticos y bueno, todo ese discurso. ¿Cómo se prueba esto? ¿Cómo se puede tener la certeza de que más allá de la percepción del trabajo de la fiscal general, esto ocurrió y esto obedece a esos objetivos y fines? Bueno, lo que... El argumento con relación a la FESI, porque hay varios, digamos, subargumentos aquí, o argumentos secundarios sería esto, es que la fiscal, un argumento que me parece, no sé, digamos, interesante, porque sí raya en lo penal, es que varios casos que la FESI tenía fueron saboteados por la fiscal general. Eso es lo que dice don Vladimir aquí. Ahora, ¿cómo probar eso? Ese es el primer cuestionamiento. Yo estoy seguro que hay que tener las pruebas porque jamás se atrevería a escribir semejante cosa y hacer semejante denuncia si no tuviese los pelos de la burra en la mano. ¿Verdad? Si no tenés esto en la mano y escribir semejante rosario, creo que no habría sido. Puede ir en contra de él. Podría ir en contra de él. Pero también lo interesante es que el argumento más profundo todavía es que la señora Porras estaba saboteando a la FESI. Y dice, porque él sí argumenta el daño que se le hizo a la FESI y a la fiscalía donde él estaba, ¿verdad? Y este es y como dice al final, ¿verdad? Cosas que documenté, dice él, entonces ahí es donde supongo que va a salir esto. ¿Cuál va a ser la respuesta? Como decía Ricardo, de la fiscal general, la fiscal tiene que responder. Aquí no es, me voy a quedar callada o la fiscalía, porque no es contra la fiscal específicamente. Sí es con la fiscal por ser mencionada personalmente, pero es la institucionalidad la que ella tiene que defender aquí. Más allá, porque está hablando un fiscal de una fiscalía, que es de un ente mucho más grande y está diciendo, mire, todo el ente se volteó contra nosotros la pequeña fiscalía FESI. ¿Ya? Y quien dirige todo el ente en realidad nos saboteó, es una revanchista, se unió es cómplice de Sandra Torres y de la Pola, entonces dice todas las cosas que dice. Ella tiene que responder inmediatamente a todas estas acusaciones, específicamente en los términos específicos de lo que escribió el señor Vladimir. ¿Qué pasa con la explicación que en su momento dio la fiscal general Consuelo Porras? Porque cuando recordamos el tema de la inscripción de Sandra Torres, la entrega del carnet que le daba esta inmunidad como candidata presidencial y luego la presentación de la solicitud de antejuicio, pues se le cuestionó a la fiscal general de por qué los tiempos, y ella dijo había que hacer ciertas revisiones de los documentos, de los expedientes, y hasta que todo estuvo listo, se presentó la solicitud de antejuicio. Esta explicación que en su momento pareciera calmó las aguas en aquella época, ¿va a volver a salir? ¿Será esta la defensa de la fiscal general? ¿Tendrá que explicarse con más detalle del por qué el fiscal Andrei González ahora la señala? Pues mire, de pronto puede ser una línea argumentativa que utilice. Recordemos que nos guste o no nos guste, confiemos o no confiemos, el Ministerio Público se rige bajo una ley orgánica interna, goza de autonomía, goza de independencia y la máxima autoridad revisa, documenta, aprueba, vigila, a propósito del hashtag, los casos de corrupción o la investigación de casos de corrupción que realiza el Ministerio Público.
Entonces puede que sea una argumentación. Lo que yo no creo es que deba de ser la argumentación. No sé honestamente qué tanta credibilidad vaya a tener. Le funcionó en la primera ocasión, justo cuando inscriben a Sandra Torres, pero no creo que le vuelva a funcionar por dos razones. Porque recordemos que este caso del que estamos discutiendo hoy viene a enmarcarse dentro de un contexto de justicia de la que se está hablando. Se sigue hablando de financiamiento electoral ilícito o no declarado. Se sigue hablando desde el Congreso de la República de la famosa comisión ¿De la verdad? de anti-CICIG. Se sigue discutiendo de la conformación de la comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En fin, hay en el entorno nacional, me parece, una discusión de la justicia que está condicionando la agenda política y la agenda mediática. Me parece que aquí lo más pertinente es justamente, y vuelvo a insistir, preocupante es cómo los casos que continúan en investigación pueden llegar a comprometerse por lo que justamente menciona el señor Vladimir. El nivel de entorpecimiento que puede llegar a tener por supuestamente el involucramiento de Consuelo Porras. Son esas cosas las que debe de explicar en un comunicado, son esas cosas las que deberían de investigarse, iniciando por una investigación interna, son esas cosas las que deberían de esclarecerse desde un Congreso de la República, entendiendo por qué justo en estos tiempos se presenta, un día antes, pongámoslo en estos términos, un día antes se presenta una iniciativa de ley en el Congreso. Entonces hay, digamos, una confabulación de elementos coyunturales que no terminan de aterrizar y no nos permiten entender si verdaderamente, por un lado, tiene argumentaciones la señora Consuelo Porras para explicarnos, y por otro lado, si las instituciones en materia de justicia tienen las capacidades para llegar hasta el punto máximo de los casos y hacernos entender o seguir entendiendo qué tan encristado están los poderes paralelos en el desempeño de los partidos políticos, en el desempeño de las instituciones, en la libertad de acción del Ejecutivo. En fin, o sea, son preguntas que vienen a partir de un simple comunicado cargado de tanto contenido y justamente de tantas acusaciones que yo creo que ninguno en su sano juicio lo haría si no tiene pruebas contundentes de que efectivamente ocurrió. Y todavía le agrego algo adicional a lo que decía Estuardo. Si no considera que tiene el apoyo suficiente para dar la batalla, porque aquí no se la está dando, el pulso político no se lo está haciendo con cualquiera. ¿El apoyo de quiénes? ¿El apoyo de qué sector? ¿El apoyo de quiénes puede tener en este momento el fiscal Andrei González para presentar esta denuncia, estos señalamientos? Y si esto que se presenta hoy va a evidenciar lo que preguntaba en el primer bloque, esta pelea, esta lucha interna que existe en el Ministerio Público, ¿en qué posición va a quedar FESI, que siempre ha estado en el ojo del huracán? Claro. ¿Va a ser apoyada por la Fiscalía General o estará entre el objetivo, entonces ahora ya más evidente, de que hay un ataque en contra de la FESI? Vean, yo creo que de entrada, y no sé qué pensarán en casa, yo de entrada cuando asume la señora Consuelo Porras, indirectamente dejaba ver un cierto rencor institucional con la misma FESI. Una FESI que venía justamente en compañía de CICIG, abordando temas de corrupción altamente de impacto, que involucraba, y por eso sigo insistiendo en esto, en casos como financiamiento electoral ilícito o financiamiento electoral no declarado. Entonces yo creo que de entrada sí es preocupante que cada vez se evidencia más este nivel de fraccionamiento interno que hay en la institución. Una institución que debería de tener una coordinación permanente entre FESI y entre la máxima representante, entre cualquier fiscalía y la máxima representante, pero que pareciera que no necesariamente siempre es así. Más bien apunta a momentos específicos. Se vio una primera confrontación cuando inscriben a Sandra Torres. Se ve otra siguiente confrontación ahora que un día después, o un día antes, perdón, presentan desde el Congreso de la República una iniciativa para, Estuardo decía,
que el presidente tenga la potestad de destituir a la fiscal. Pero también se establece que el Congreso de la República pueda, a través de firmas, poder solicitar al presidente la destitución. Entonces, de hecho, el Congreso, disculpa que te interrumpa, el Congreso, en lo que ayer discutíamos, que es todavía nos debería preocupar a todos los guatemaltecos, el Congreso en esa propuesta de ayer se toma responsabilidades que son exclusivas del Ministerio Público, la persecución penal. Eso solo al MP le corresponde, pero en esa propuesta de ayer el Congreso dice, ay, nosotros vamos a poder también investigar. Eso, ahí sí se... Y que trae una línea de coherencia con lo que ya se está viendo con las audiencias públicas, privadas, no sé si siguen siendo audiencias, no encuentro cómo llamar lo que está ocurriendo en el Congreso con el tema de anti-CICIG. Entonces, la pregunta de qué apoyos podría tener, eso sí es preocupante en la medida en que cada vez vemos un mayor nivel de interferencia de poderes, ejecutivo, legislativo. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces a mayor, creo yo, nivel de interferencia de poderes, las negociaciones se vuelven cada vez más turbias, más oscuras. Los niveles de compromiso y de apoyo para ganar el pulso político se vuelven cada vez más perversos, porque ya la idea no es fortalecer las instituciones, sino encapricharme con ganar el pulso político. Y desafortunadamente el comportamiento reciente de los funcionarios, al menos desde el Ejecutivo, y ahí involucro a las máximas autoridades creo que se puede extender a las máximas autoridades en materia de justicia, también se ha visto cierto capricho político por querer ganar a toda costa los pulsos. El problema con todo esto es que cada vez se entorpecen más los procesos y las investigaciones. El problema con esto es que cada vez más se genera una alta expectativa en la época de transición. El problema es que cada vez más con esto se genera un nivel de mayor atención a las necesidades en el 2020-2024. Pero ¿qué ocurre con esto? No hay una institucionalidad que pueda sostener y que pueda resolver estas problemáticas antes mencionadas. Y tampoco se ve que al menos en el 2020 exista. ¿Por qué lo digo? Recordemos que ya se está comprometiendo el nivel de independencia de la justicia a través de las comisiones de postulación para el tema de Corte Suprema de Justicia. Entonces, honestamente, y lo planteo en casa, es un panorama bastante difícil en la medida en que cada vez más se ve esa interferencia de poderes. ¿Y esta interferencia de poderes qué objetivo tiene? ¿Será el objetivo de entorpecer las investigaciones, los indicios que en algún momento se presentaron y que se pueden desarrollar en futuros casos? De eso hablamos en el siguiente bloque. Diputados de varias bancadas no están de acuerdo con la iniciativa que presentó la Unidad Nacional de la Esperanza para modificar la ley orgánica del Ministerio Público, ya que esta restaría independencia al ente investigador y porque no se puede limitar el derecho de elegir y ser electo, lo que está garantizado en la Constitución. Que sea el presidente como que fuera el emperador, decir sí o no y quitarlo, es debilitar la institucionalidad, no estoy de acuerdo. A mi parecer es como quitarle el derecho a elegir y ser electo de cualquier ciudadano. La Constitución, en su artículo 251, ya dice que el presidente podrá remover al fiscal por causa justificada. Se crea una comisión específica de gente especialista, reconocida, técnica, que evalúe el trabajo con indicadores claros y a partir de eso el presidente pueda determinar si ha o no cumplido con su trabajo. Hace una excepción con respecto al personal del Ejército de Guatemala y establece un periodo de tiempo para que puedan ser candidatos, ¿verdad? Esa es la única excepción que hace la Constitución. No por una ley ordinaria se pueden hacer más excepciones para limitar un derecho que la Constitución establece. El presidente de la República, al asumir el cargo, tomaba la decisión de destituir al fiscal general, como el caso de Carlos de León Argueta, quien dejó el cargo al asumir la presidencia a Oscar Berché. Quienes permanecieron durante el tiempo para el cual fueron nombradas fueron Claudia Paz y Paz y Telma Aldana. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Manuel Hernández. Continuamos con Sin Filtro, la etiqueta SF Vigilante. La nota
Ya lo ve usted, del Congreso de la República, los diputados aún analizan la propuesta presentada por la Unidad Nacional de la Esperanza. Algunos dicen no las vamos a apoyar y otros que no tienen conocimiento de los alcances que pueden tener las modificaciones que la UNE pretende reformar en la ley orgánica del Ministerio Público. Volvamos al tema y vamos viendo las consecuencias que puede tener lo hoy presentado por el fiscal Andrei Vladimir González. Si a esto lo unimos con la propuesta que ayer la presentó la Unidad Nacional de la Esperanza, pareciera que muchas cosas pueden cambiar en el Ministerio Público, o hay un objetivo claro de que las cosas cambien en la Fiscalía. En Guatemala, como hemos visto nosotros la Llorona carrear basura, ¿verdad? Uno se pone a pensar también si no, en cierta forma, habrá esa posibilidad de contubernio entre esa unidad entre la UNE y el señor González, ¿verdad? Y lo dejo ahí porque, miren, en el análisis hay que ver todas las posibilidades y siempre hay que ver aquellas posibilidades que parecen hasta más salvajes y radicales, pero que en Guatemala terminan siendo casi ciertas, ¿verdad? Lo que sí también hay que explicar es que no solamente es la fiscal general a quien él denuncia. Es también a Julio César Cordón, que es el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, quien también está denunciado en esta, es parte de esto, bajo 3 delitos fundamentales. Los 3 delitos son abuso de autoridad, que lo explica en el comunicado el señor González, la denegación de justicia y la obstrucción a la justicia. A mí, regresando al MP, va a ser interesante ver cómo se juegan todos en el MP, porque aquí, digamos, después de todo esto, empiezan a jugarse las posiciones. Creo que Prensa Libre lleva un excelente recuento histórico muy reciente de cuáles son los casos ahí que pasaron también por el Ministerio Público, casos que estaban relacionados con las elecciones 2019, las elecciones de este año, y en los cuales se tomó una decisión. Y yo pues recomiendo también esa visión un poquito de retrovisor, ¿verdad? Un poquito ver hacia atrás, que Sandra Torres es un caso, pero no es el único. Ahí hay otros casos. Don Vladimir solo se concentra en el caso de Sandra Torres y el diputado Blanco Lapola. Pero me parece interesante también ver otros casos que sucedieron en el mismo proceso de primera vuelta de las elecciones 2019. Y las decisiones que se tomaron con relación, en el MP, las decisiones que se tomaron con relación a varios candidatos, ¿verdad? Y la investigación que se haría. Entonces, para mí, en conclusión, más uno tiene que responder la fiscal, ¿verdad? Tiene que responder y la respuesta tiene que ser una respuesta contundente, una respuesta institucional ante todo, pero también obviamente tiene que responder a los señalamientos fuertes que hace el señor González. Y luego, para mí la otra conclusión es, vamos a ver cómo se ejerce el liderazgo dentro del Ministerio Público para no tener casa dividida. Porque por principio fundamental, casa dividida, que dice la Biblia, solo prevalece contra sí misma. Entonces, ¿cómo evitar la casa dividida ahí? Conste que el fiscal FESI es el licenciado Juan Francisco Sandoval. Sí. ¿Cómo queda Juan Francisco Sandoval en todo esto? De hecho, en la explicación que da don Vladimir, es interesante que, digamos, no lo menciona. Pero cuando realmente el liderazgo de esta fiscalía tendría que ser específicamente del fiscal Sandoval. Pero lo que se dice es que la fiscal, digamos, la autoridad máxima sabotea a la FESI, ¿verdad? Y entonces también sería interesante ver cuál va a ser la posición, si es que hay alguna, del FESI, del fiscal especial contra la impunidad en Guatemala. Eso sería, y otra vez,
Insisto, lo peor que puede pasar aquí es que se divida el Ministerio Público, que por lo menos, como estamos viendo, esto sí puede surgir, de aquí sí puede surgir una decisión, una división que puede ser muy dolorosa para el Ministerio Público y muy malo para nosotros los ciudadanos. Sí, a eso preguntaba. Una pelea interna, un conflicto interno de este nivel debilita la institucionalidad del Ministerio Público. Entonces, acá, ¿cómo se debe abordar una denuncia de este tipo sin que sufra la institucionalidad del Ministerio Público? Yo creo que en la medida en que los casos actuales y los que están en investigación continúen con su flujo y se evidencie eficiencia institucional, desde el Ministerio Público se va a reducir cualquier desconfianza social, se reduce la posibilidad, cualquier vulnerabilidad, incluso institucional. Aunque por dentro tengan escisiones, aunque por dentro haya conflicto, creo que sí es importante que los casos continúen. Lo preocupante es, y lo planteo como pregunta, ¿qué pasaría si usted como ciudadano sabe que su denuncia puede estar entorpecida porque no hay un flujo natural del ente investigador? Pues de entrada ya se pierde esa motivación a denuncia, esa motivación a participar, esa motivación a auditar. 3 elementos que creo que se han venido construyendo con más fuerza desde 2015 con el caso de La Línea. 3 elementos que motivan a la participación y a la organización social y que desde entonces no ha bajado la guardia. Creo que eso va a ser muy importante determinar también cuál va a ser, porque aquí hablamos del comportamiento político a través del Congreso, del comportamiento institucional a través del Ministerio Público, pero el llamado sigue siendo el comportamiento social, a ese acompañamiento organizado, permanente y que incida verdaderamente. Eso por un lado. Por otro lado, sí es importante, yo rescato una de las conclusiones, sí es importante que el comunicado sea contundente, que no vayan, porque últimamente hemos tenido comunicados en donde dice que se harán las diligencias internas respectivas y ese es el comunicado. Entonces no hay momento ni espacio para que el comunicado sea tan frío, sino más bien en la medida en que sea claro, contundente, se va a lograr mayor nivel de explicación de lo que está ocurriendo. Yo creo que un tercer elemento también es importante no descartar que esto viene a entenderse en la medida en que lo que está ocurriendo en el Congreso de la República siga o no siga su flujo, tanto con las comisiones como con lo que se está eligiendo. Esto se va a entender en la medida en que se continúe el proceso o se esclarezca el proceso desde lo institucional a través del Ministerio Público y la declaración oficial que pueda llegar a dar. Pero también hay un elemento importante que no quiero dejar de rescatar. Y lo planteo como pregunta a manera de motivación al acompañamiento ciudadano. ¿Qué pasaría si usted forma parte de los 110 diputados que no se va a reelegir, pero que durante su gestión se pudo haber involucrado en cualquier malversación de fondos o actos de corrupción? Y ve la posibilidad de condicionar el desempeño de un ministerio público. Porque esa creo que es la pregunta que se pueden estar haciendo varios diputados que no van a buscar su reelección y que en consecuencia, al no haber logrado su reelección, no van a gozar de la famosa inmunidad por 4 años más. Entonces yo creo que hay un interés articulador dentro del Congreso de la República para ya sea entorpecer ciertos procesos o facilitar otros, pero todo dentro del marco de la justicia. ¿Y qué es lo que estamos hablando hoy? Tema justicia. ¿Qué es lo que hemos venido hablando desde varias semanas? Tema justicia. Yo me atrevo a meter las manos al fuego y decir qué es lo que vamos a hablar dentro de una semana, tema justicia, en dimensiones como Ministerio Público, Congreso de la República, magistraturas, comisiones de postulación. ¿Qué es lo que vamos a seguir hablando en 2020? Porque vienen, recordemos, cancelación de partidos políticos o se retoma más bien el proceso de cancelación de partidos por financiamiento electoral no declarado. ¿Y eso qué es? También tema justicia. ¿Qué se viene en 2020? Se viene también elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
y resulta que el Tribunal Supremo Electoral puede canalizar demandas por financiamiento anómalo a través de un ministerio público. Entonces, tenemos una amalgama de elementos que entran dentro del marco incentivos de justicia. para esta tormenta perfecta que hablábamos el otro día, ¿no? De todo lo que se está cocinando en el Congreso de la República, en un Congreso que está acelerando la marcha para lograr ciertos objetivos. Y yo me pongo a pensar, siguiendo la línea de pensamiento de Ricardo, ¿no será básicamente paralizar la función del MP? Por cualquier razón. Por acusar por asustarlos con el petate del muerto que le van a dar el poder al presidente para que ya no participen políticamente. Vamos a echar a la fiscal. La fiscal es una cómplice de no sé qué y todo. Cualquier cosa con tal de paralizar el Ministerio Público. Porque en la cadena de justicia el Ministerio Público es fundamental. El Ministerio Público es un eslabón que tiene que siempre estar fuerte, porque al final sostiene la continuidad de un caso y también es a donde llegan los casos, ¿verdad? Si miras PNC, si miras INACIF, ¿verdad? Todo va a caer al Ministerio Público. Y el Ministerio Público como el único acusador, el exclusivo acusador, hay que agregar antes adhesivos y todo eso, pero es el Ministerio Público el que hace el caso y todo eso. Que investiga. Entonces, dentro, digamos, de los que están viendo esa estrategia, ven que la mejor forma es de cualquier manera paralizar al Ministerio Público, hacerlo, digamos, dejarlo entretenido casi que dejarlo entretenido en jugar juego de niños ahí, pelearse, dividirse, y esto ayudaría precisamente a esta gente que en enero, que el 14 de enero al mediodía ya no van a tener, van a tener inmunidad. Podría ser. Pensemos así. Vamos a la pausa y luego regresamos con otro tema, unas declaraciones que llamaron la atención de la mañana del ministro de Ambiente. Volvemos. Estamos en el poder hasta el 14 a las 14 horas. Y como todos los guatemaltecos están indignados porque votaron por un presidente y ese presidente se fue a presentar a otro país con un pasaporte italiano. Presidente Yamatei, compórtese, sea serio. Si quiere ser un estadista, compórtese como un estadista. Si algo me pasa a mí por estas declaraciones que estoy dando, o a mi familia, es responsabilidad del gobierno electo. Hay que decir la verdad, guatemaltecos. No es posible que el presidente electo no haya tomado posesión, y sea tan errático en los diferentes temas. Ya quiere echar para atrás un acuerdo gubernativo del plástico. Señores, los problemas del país no se resuelven con testosterona, se resuelven con materia gris. Declaraciones del ministro de Ambiente, Alonso, ante la pregunta de qué opinaba de la intención del presidente electo de derogar el acuerdo que prohíbe la utilización de los plásticos. Y así fue como inspirado él, hoy en la mañana, arremetió contra el presidente Yamatei. Comenzamos por acá, Estuardo. Me estoy riendo mucho. Ricardito, dale, porque... Bueno, vamos con Ricardo mientras se ríe Estuardo. A ver, pareciera que la luna de miel que veíamos en esta transición ordenada parece que se rompe un poco con las declaraciones de Alonso en este momento. Pues yo no sé si al final, y con el respeto del señor ministro, sus palabras tengan la suficiente fuerza como para generar un efecto tan grande que es ese rompimiento de transición en armonía y en coordinación que se está llevando. Yo de entrada creería que no, porque me parece que no hay nada significativo que diga, no hay nada sustancioso que diga, más bien me parece que es, pues, entiendan la sonrisa de Estuardo, creo que eso dice más que 1000 palabras.
Está mordido, hombre. Está A ver, mordido. él está Y yo no sé, molesto por está la molesto decisión, por la decisión. de que ya anunció el presidente electo que va a derogar pues, Sí. una de las últimas acciones del Ministerio de Ambiente, que era la prohibición de la utilización de los plásticos. Pero yo creo que es la forma de responder ante un anuncio de un presidente electo. No, hombre. Pero vaya, serios. Miren, a este señor que está hablando de materia gris, a él lo que le hace falta es precisamente materia gris para poder comunicar eficientemente incluso su descontento. Su descontento, porque el descontento tenía que ser, esto debe permanecer por razón A, razón B, razón C, razón D, razón E, y que de 20 razones por las cuales debe permanecer esta decisión. Y luego, si la derogan, si la quitan, si la eliminan, puede pasar esto y esto y esto y esto. Ese era realmente una respuesta técnica. Una respuesta acusación técnica de un ministro que se supone técnico, pero con todo lo que ya sabemos aquí, es obvio que es el menos técnico de los ministros, ¿verdad? Ahora, si es un ministro cercano a Jimmy Morales. Siempre lo hemos visto ahí muy cerca del presidente Morales. Hasta la cara de medio... Y que ha estado en defensa, sí, oficiosa del presidente Morales muchas veces. Pero hasta como medio, ¿verdad? Y yo no sé si estaba sobrio o no estaba sobrio, pero en sobriedad esa es la peor respuesta que puede dar. Y yo creo que primero hay que recomendarle sobriedad al señor ministro. Y aquí... en realidad es más el dolor que está mostrando que realmente un consejo de transición técnico. Porque realmente la transición tiene que ser una cuestión técnica. Ayer hablamos precisamente con lo del presupuesto, ¿verdad? Que digamos, yo estoy vaticinando desde ya, estoy pronosticando desde ya que el presupuesto no va a pasar. Entonces van a tener que, el gabinete sombra va a tener que trabajar con este presupuesto 2019 y para eso tienen que estar echando punta para ver todo el presupuesto. Y si pasa, pues qué bien, ¿verdad? Y si no pasa, pues qué bien, porque están preparados para eso. Entonces, esa es la parte técnica, y esa transición tiene que darse de ministerio a ministerio y de organización, digamos, de ya un ejecutivo a otro ejecutivo. Pero con esta declaración lo único que estás diciendo es básicamente que no hay un proceso de transición, sino... el presidente electo ha manifestado en algunas ocasiones, aquí lo hemos analizado, hemos conversado, que ha, dado su opinión, incluso ha contradecido o se ha manifestado en contra de algunas acciones de la administración actual. Podemos mencionar el tema de los plásticos, el tema de la embajada de Suecia, por ejemplo. Y el tercer país seguro. El tema migratorio. ¿Cómo se llama? El paso allá, el libramiento de Chimaltenango. Por ejemplo. Pero estos puntos de desencuentro, digamos, de la futura administración con el actual gobierno no deberían de ser objeto para este tipo de reacciones coléricas, que lejos de aclarar o allanar el camino de la transición pareciera que lo puede complicar, porque no son declaraciones, como menciona Ricardo, técnicas, argumentos que fueran válidos como para decirle, bueno, presidente electo, medítelo, analícelo, no es nada más de derogar un Pero por acuerdo. eso le pones 5 razones por las cuales tiene que continuar esa cosa según el ministro, y le pones 5 consecuencias o 3 consecuencias. O sea, el pasaporte italiano no era un argumento. El pasaporte italiano no es un argumento para esto. Y además, y aquí como en contrario, ¿verdad? Hay que entender muy bien esa cuestión del plástico que está mal pensada para principiar. Y ahora entiende uno, digamos, por qué el mismo Giammattei ha dicho que la podría derogar o cambiar o hacer algo con esa cuestión. En realidad esa fue a rajatablas, fue a último minuto para que el bendito Jimmy fuera a contar algo que están haciendo a las Naciones Unidas. Eso fue, y que se llevara a su ministro y lo pusiera ahí en primera fila, que eran los únicos que estaban en la Asamblea de Naciones Unidas cuando habló las tonteras que dijo Jimmy ahí. Pero eso lo hicieron a rajatabla, lo hicieron solo porque tenemos que decir algo y tenemos que, aunque sea eso, llévatemos acá tu acuerdo ahí que prohíbe el plástico. Y así lo hicieron. Entonces, eso tampoco está hecho de manera correcta. Esta es una cuestión que va más allá, es una cuestión otra vez
una cuestión que tienen que presentar de manera técnica. Y lo que más me preocupa es que por lo menos... Si no hay capacidad, si no hubo una claridad habla. técnica. Por lo menos démosle el crédito que si no sé si sobrio o no tan sobrio, por lo menos habló. Los otros no están hablando, entonces saben ni qué tonteras estarán haciendo también. Lo que es que no lo dicen, pues. Esa es una transición. Entonces no importa que la transición sea así, que vos te has quejado toda la vida que es una transición demasiado larga. ¿Verdad? Y puede ser muy corta. Pero si no hay comunicación, que esa es la base fundamental, y la correlación de fuerzas de un ejecutivo a otro ejecutivo, de uno que está saliendo a uno que está entrando, la transición no va a existir. Entonces cada quien... ¿Y cuál ha sido la queja de Yamatei? La queja de Yamatei es que realmente no hay información de esto, desde el tercer país seguro. Ahorita con las... ¿cómo se llama? Con estas grúas de Puerto Barrios y ¿cómo se llama? Y allá en el lado del lado del Atlántico. Entonces empiezan a haber quejas también de cosas que sí se revisarían. A ver. Tiene todo el derecho de revisar lo que él diga. Y estar en contra. Ahora, derrogar también. ¿Debe el equipo de comunicación del presidente electo responder estas declaraciones? No, yo creo que de entrada no. Yo creo que aquí hay que entender dos cosas. La transición cada vez se está caracterizando o se le están poniendo los adjetivos con mayor claridad. De entrada, me parece que estamos viendo un gabinete entrante que no encuentra en el gabinete saliente los elementos técnicos para darle continuidad o no a distintas acciones. No encuentra la argumentación sólida para darle continuidad o no. O en todo caso no encuentra información, como decía Estuardo. Entonces creo que esa es una de las principales características que hasta el momento nos permite entender la etapa de transición, esta etapa de transición. Otra, hay que entender también que una etapa de transición que sea transparente, que sea comunicativa y que goce de coordinación entre los entrantes y salientes, no necesariamente significa que todo lo que está ocurriendo vaya a estar de acuerdo el presidente electo. Yo creo que es lo peor que pudiera haber ocurrido, que a todo le dijera sí los extremos, que a todo le dijera sí Alejandro Yamatei o que a todo le dijera no. Me parece que le está diciendo, está teniendo una estrategia, un posicionamiento, una postura bastante importante en cuanto a los acuerdos de mayor relevancia. Ya se enlistaban. Pero yo creo que sería seguir hablando de lo mismo, y perdonen la expresión, sería seguir hablando de cosas inútiles si ahora el gobierno de Alejandro Yamatei y su equipo de comunicación responde a una argumentación del ministro de Ambiente que pues, no sé ni qué se le pueda responder, no hay sustento, no hay claridad. Es de nuevo estar intentando defender lo indefendible, es estar haciendo show político. Entonces me parece que así como las palabras las dijo, las palabras van a ir desapareciendo y la transición va a ir continuando, va a continuar. Bueno, pasemos a la etapa de las conclusiones ya del primer tema que presentábamos, SF Vigilante. ¿Qué va a pasar en los próximos días con estos señalamientos en contra de la fiscal general? ¿Qué puede provocar en la clase política y también en el sistema de justicia un señalamiento de esta envergadura? Sí, conste que es un señalamiento penal. Y hasta aquí va no solamente la fiscal, sino va también el secretario de Política Criminal del Ministerio Público. Y son 3 delitos. Y luego la presentación del señor González, ¿verdad? Diciendo que se paró todo el proceso de lucha contra la corrupción, que la otra señora se hizo aliada de no sé quiénes, que protegió a Sandra y al diputado Blanco Lapola, y que por eso él está. Ojalá, y yo creo que aquí va a tener que surgir, digamos, también una fuerza de la FESI misma, porque a lo que decía Ricardo, por ejemplo, de quienes entran al Congreso de la República en enero, lo que más quisieran ellos es precisamente tener una FESI no solamente débil, sino paralizada. Con miedo. Con miedo, con terror. Y por el otro lado, la otra sería, ¿y sabe qué? Le vamos a quitar a usted también la posibilidad de estar ahí si no obedece al presidente de la República, que es la propuesta de la UNE, y todos los del Ministerio Público no pueden participar en política por 6 años. Entonces,
esto se da. Entonces, mira, en conclusión, para mí la principal conclusión es que el Ministerio Público tiene que, o los entes, la gente que está al frente del Ministerio Público tiene que ejercer liderazgo por una razón sencilla, para no dividirse. Porque eso es obvio una consecuencia natural de lo que está sucediendo. Y esa consecuencia natural no solamente le hace un gran daño al Ministerio Público, nos hace un daño a todos nosotros, usuarios del servicio del Ministerio Público. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Ricardo, a usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos el jueves.